Hola, buenos días. Esta es una grabación para el segundo parcial de Sociología, tal como lo pide el profesor, eh, en un trabajo práctico que se conforma de dos partes. En primer lugar, había que definir en un glosario los conceptos más importantes que habíamos leído en los módulos, eh, por lo cual yo no solamente puse alguna definición, sino en algunos de ellos también algunas aclaraciones. Por otra parte, una segunda parte, había que hacer una presentación, que en este caso yo elegí Genially, en el cual, aunque había que elegir uno de los 20 términos que habíamos definido en el glosario, además, le puse una breve explicación de qué es la sociología como ciencia y qué es la sociedad, porque esto tiene que ver con el autor que elegí, a Karl Marx, con su materialismo histórico, que es la base de su teoría. Hay que decir que la sociología comenzó a hacer ciencia a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en donde tenían en común un legado que era la libertad, la igualdad y la fraternidad, y desde ahí Marx apoya este legado y construye toda su teoría. La sociología en el principio se confundía un poco con la filosofía, ¿sí? Pero se comienza a definir como ciencia a partir de que tiene su objeto de estudio, que es la sociedad, las relaciones sociales y el análisis de las acciones de las personas en esa sociedad, y que producen esas relaciones, las formas organizativas, y las van a enmarcar, ¿sí? La ciencia, entonces, la sociología es la ciencia que estudia esas relaciones humanas en la sociedad. Esta actividad sociológica va a ser un análisis eh, histórico, ¿verdad?, de cada una de esas sociedades y de todos los factores que influyen, económicos, políticos, eh, eh, históricos, de las formas en que las sociedades se organizan, las reglas que las determinan, ¿sí? Y los acuerdos o desacuerdos que puedan tener dentro de la sociedad. Entonces, como decíamos, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo es lo que da inicio a a la sociología como ciencia. Y el capitalismo es el paso justamente de una actividad económica agraria, como era la época del feudalismo, eh, a, a otro sistema económico como fue el industrial. Es decir, la revolución industrial con las nuevas maquinarias hace que la gente pase de vivir en el campo a la ciudad y conformar la fuerza productiva. Esos trabajadores forman la fuerza productiva. Hay que decir que Marx va a aclarar, va a estudiar este tipo de sociedades, y distingue dos clases sociales principales, que son la burguesía y el proletariado. Toda la teoría de Marx va a basarse en una propuesta de eh, dejar de lado el capitalismo, y explica por qué, cómo es el funcionamiento, para dar lugar a un socialismo. Es decir, abolir lo que es la propiedad privada y la distinción de clases para que no haya clases y justamente todos sean dueños de todo, tanto de las fuerzas productivas, de los medios de producción, de la tierra, ¿sí? Este es el ideal que propone Marx en su teoría. Entonces, en este marco también hay otros autores que junto con Marx piensan lo mismo, como son los que vimos en el módulo, en los módulos trabajados en la materia, como son Weber,
y Durkheim, que también apoyan la teoría de Marx, con sus respectivas teorías, ¿no? Con algunos puntos que los diferencian, pero que básicamente apuntan a formar el socialismo. En este video yo puse también, bueno, esto que comentábamos anteriormente, y cuáles son los aportes de Marx a la sociología. Marx adoptó el modelo dialéctico de Hegel, y que Hegel se ocupaba de la dialéctica de las ideas, ¿sí? Pero Marx va a hacer una transformación porque intentó aplicar ese enfoque dialéctico al estudio del mundo material. Esto permitió a Marx trasladar este reino de la filosofía, digamos, las ideas filosóficas, a la ciencia de las relaciones, del estudio de las relaciones sociales. El marxismo entonces va a tener un periodo de madurez teórica que va entre 1850 y 1883 y que está marcado por el triunfo de una contrarrevolución producida históricamente por la alianza de los gobiernos rusos, inglés, francés, prusiano y austríaco para mantener un orden en Europa y justamente por la extensión del capitalismo industrial en Francia, ¿sí? En Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Básicamente el marxismo va a surgir en la escuela histórica alemana, ¿sí? Junto con Weber y Durkheim, como explicábamos anteriormente. La sociedad en Marx no está explicitada con una definición concreta, pero sí se deja entrever a través de sus ideas. Por ejemplo, una parte que transcribo en el Geniali habla de que Marx dice, mientras las duplas de fuerza productiva y relaciones de producción se articulan regularmente, las sociedades funcionan integradamente, aún con los conflictos que anidan. La producción de subsistencia va junto con la socialidad cohesionadora, es decir, las determinadas clases sociales se agrupan y forman determinadas desigualdades entre ellas. Por eso Marx va a hablar de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. La burguesía oprime al proletariado porque lo explota en función del trabajo, el trabajo asalariado, y luego vamos a ver otros conceptos importantes que tienen que ver con esta fuerza productiva y con estas relaciones de producción, con otros conceptos que Marx trabaja, como son la plusvalía, la conciencia de clase, la alienación, que lo vemos más adelante en el Genial. Este es un mapa conceptual donde se explica claramente cuál es el objeto de estudio de la sociología respecto de Marx, porque cada teórico va a tener una visión diferente, ¿sí? Pero Marx justamente lo va a explicitar a través de los modos de producción capitalistas, ¿sí? La clase trabajadora, que sería el proletariado, la burguesía. La clase trabajadora va a vender su trabajo al burgués, el burgués va a ser el dueño de los medios de producción, y ya vamos a ver en otro gráfico que son la menor cantidad de población. Y algo muy importante, que es la base de toda su teoría, es que la infraestructura económica de la sociedad se va a conformar por una superestructura, que es todo el andamiaje jurídico, político e ideológico, y una infraestructura, ¿sí? Es una de las partes más importantes de la teoría marxista. Entonces, su propuesta teórica es el materialismo histórico, como dijimos, y el hecho de que su teoría, esta es una de las críticas que ha sufrido Marx a lo largo de la historia, es que muchos dicen que Marx basa su teoría solamente en el aspecto económico y deja de lado otros aspectos del estudio de las sociedades. Aunque claramente él lo explica luego, y él dice que no, que si bien tiene que estudiarse la sociedad a través de estos conceptos, también tienen que ver muy importante la ideología y la política en las formas de estudiar las sociedades, ¿sí? Que hay que mirar un poquito más allá de lo que solamente nos propone a través de la visión económica, ¿sí? Atrás de eso hay otros conceptos y otras maneras de estudiar las sociedades mucho más importantes. Entonces, él estudia desde lo macro, la realidad social, y desde ahí va a lo micro,
y también tiene un método